Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Combate de San Lorenzo el juego, edición Bicentenario. Combate de San Lorenzo fue diseñado por Julián Braco, el arte es de César Carrizo, fue editado originalmente en 2014, ha habido algunos pequeños cambios de una edición a otra. Esta es la edición 2016, fueron hechas por Épica Juegos, 1 a 6 jugadores a partir de los 10 años, con una duración de 90 a 180 minutos. Presenta algunos cambios estéticos, también algunos cambios de reglas. Primero de todo, el manual es mucho más chico, quizás ya vieron nuestro unboxing, más concreto para leer, se entiende mucho más fácil. El troquelado es similar, los dados son los mismos, trae cartas de referencia para cada jugador. El tablero cambia, el anterior tenía unas divisiones, ahora es un tablero entero que estamos poniendo al revés. Primero de todo, cada jugador va a tomar un personaje. Tienen posiciones fijas en el tablero porque tienen un orden para poder jugarse: San Martín, Baigorria, Cabral, Bermúdez, Buchard y Díaz Vélez. Cada jugador lo va a poner en su área. San Martín va en esta parte acá, pero no entra en cámara. Cabral, etcétera, etcétera. Vamos a tomar las cartas de destino, las vamos a mezclar, las vamos a poner en el sector que corresponde. Lo mismo las cartas de realistas, las vamos a mezclar, figura todo aclarado en el tablero. Los granaderos lo mismo, se mezclan, se ponen en su área. Y finalmente las cartas de historia. Acá vamos a separar primero la carta de inicio. Vamos a tomar todas las cartas que tengan la letra A, las vamos a mezclar entre sí, vamos a separar las otras cartas. Vamos a mezclar entonces todas las cartas con la letra A, incluyendo la de primera carga de ataque en forma de pinza. Eventualmente, cuando salga esta carta, nos va a pedir que agreguemos la carta B al mazo de historias y las mezclemos de nuevo. Y así sucesivamente, la B nos va a pedir que agreguemos la C y mezclemos, y así hasta que salga la última. Los granaderos heroicos, cada uno tiene su valor de vida, su valor de combate y distintas habilidades. Cuando recibimos nuestros personajes, vamos a ir a este mazo y vamos a buscar, en el caso de San Martín, las que pertenecen únicamente al granadero heroico figuran con su nombre en el dorso, y las más comunes figuran todas juntas: mando, mérito de combate, etcétera, etcétera. Esas vamos a ver cada uno cuáles tiene, y cada jugador agarra las cartas que le corresponden. Para ganar el juego, lo que tenemos que hacer es derrotar a los 60 realistas del mazo de realistas. El juego se divide en turnos y en rondas. Cada turno corresponde a un solo jugador, y la ronda cuando los 6 jugadores han completado su turno. Al comenzar cada ronda, damos vuelta una carta de historia que va a modificar algunas de las reglas de esa ronda y va a afectar a los turnos de los 6 jugadores. En la primera ronda vamos a utilizar la carta de inicio del mazo de historia, que es igual de ambos lados. En su turno, cada granadero heroico puede tomar una carta de destino que va a ir a su mano. En el caso que la carta de destino diga efecto inmediato, esa carta se ejecuta en el momento. O puede tomar una carta de realista y enfrentarlo. Esto solo puede ocurrir si no estamos enfrentando un realista. Si estuviésemos enfrentando un realista en pleno combate, no podemos tomar ni cartas de destino ni cartas de realista. Cuando juguemos de a 6 jugadores, cada jugador podrá tener en la mano 3 cartas de destino. No podremos levantar más cartas de destino a menos que utilicemos una anterior. El combate es muy simple. Cuando saquemos una carta de realista, lo que vamos a hacer es tirar 2 dados de 6. Vamos a sumar el valor de esos dados, que se llama tirada de combate. Lo comparamos con la tabla de realista que estamos enfrentando. En este caso, si sacamos 11 o más, le realizamos una herida al realista, en este caso derrotándolo. Si sacamos 9 o 10, no recibe heridas y nosotros tampoco. Si sacamos 8 o menos, nuestro granadero recibe una herida. También las cartas a veces tienen habilidades que funcionan cuando las levantamos y se ejecutan en ese momento, o cuando son derrotados. En caso de que nuestra tirada salga un doble 1, automáticamente recibimos una herida. Cada vez que generemos o recibamos una herida, vamos a tomar un contador de herida, sea 1, 2 o 3, y lo vamos a ir poniendo con el granadero o con el realista, en caso de que el realista tenga más de una vida. También se puede dar situaciones donde tengamos modificadores positivos o negativos para nuestro combate. Los vamos a representar con los distintos tokens +1, +2 o -2. En caso de que nuestra tirada sea un doble 6, vamos a generar una herida automática en el realista y tenemos la chance de combatir nuevamente contra ese realista en caso de que tuviese más vida disponible. Cada vez que una carta de destino sea utilizada, sea de efecto inmediato o que la hayamos jugado, va a ir al fondo del mazo.
Podemos perder el juego si llegamos al fin del mazo de historia y todavía no derrotamos a los realistas. También podemos perder el juego, y aquí hay una variante con respecto a la primera edición. En cualquier momento que un granadero heroico pierda todas sus vidas, vamos a perder el juego. En la primera edición esta condición se daba solo si el granadero heroico perdía la vida antes que salga su carta de historia. En este caso ya no ocurre lo mismo. Hay cartas de historia que hacen que el granadero heroico quede inhabilitado durante un tiempo. Por ejemplo, cuando San Martín queda atrapado bajo su caballo, en ese momento lo que se hace es se retira a San Martín con sus cartas de poder y tomamos una carta de granadero, y el jugador que era San Martín temporalmente es un granadero. Juega de la misma manera, tiene distintos datos, tiene generalmente menos vida y menos combate, y tiene menos habilidades. Eventualmente puede ser que el jugador recupere el uso de San Martín. También en combate tenemos la posibilidad a veces de utilizar la carta de apoyo, que nos permite sacar una carta de granadero y que nos ayude en el combate. En este caso, ambos granaderos van a atacar al realista, cada uno con una tirada. En el caso de que estemos enfrentando a dos realistas, el granadero heroico va a hacer un ataque a cada uno de ellos y luego nuestro granadero va a hacer un ataque a cada uno de ellos. El orden lo decidimos nosotros. Puede ser que el granadero ataque primero y luego lo haga el granadero heroico. Si en nuestro turno no logramos derrotar al realista, el realista se mantiene frente a nosotros y cuando concluya la ronda y nos toque nuevamente el turno, lo enfrentamos de nuevo. Recordamos, no podemos tomar carta de destino o carta de realista mientras estemos en un enfrentamiento. Si todavía no retiramos a los realistas y aparece la carta de fin de juego, todos los realistas que estén en juego deben ser retirados. Todos los realistas pierden la habilidad de regreso al combate y esta es la última ronda del juego. Si al finalizar la ronda no derrotamos a los realistas que quedan, perdemos el juego. Mientras ordenamos, aprovechen para comentar abajo qué les parece Combate de San Lorenzo en esta edición bicentenario. Ya lo han jugado, es un juego que tiene ya varios años. Es quizás uno de los primeros juegos históricos de esta línea de juegos de autor o juegos modernos. También me atrevo a decir que si no es el primero, es uno de los primeros juegos cooperativos que se han editado en la Argentina. Pueden pasar por cafecito.app/partida de locos e invitarnos un café para motivarnos a seguir haciendo contenido. Aprovechen a suscribirse al canal de Partida de Locos, darle like al video, activar la campana de notificaciones y compartir en sus redes sociales. Siempre nos sirve que vayan a las redes sociales de los diseñadores, ilustradores, etc. y les comenten sobre nuestro video. Queremos agradecerle a Julián Braco que nos acercó esta copia de Combate de San Lorenzo Bicentenario. Esto fue Combate de San Lorenzo, el juego edición Bicentenario. Mi nombre es Javier Siliento y esto es Partida de Locos.